siguiendo la jornada, ¿no? Y para concluir, bueno, tengo la satisfacción de presentar a Joaquín Nieto Sainz, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo de España, desde el 1 de mayo del año 2011. Yo voy a hacer referencia brevemente a su trayectoria profesional para que lo situéis y después ya pues, os pediría la palabra para que concluyera cerrada, ¿no?, esta jornada. Ha sido secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras del año 1991 a 2008, o sea que tiene una larga trayectoria de representación y de gestión sindical. Presidente y cofundador de Sustain Labour, Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, de 2004 a 2008. Presidente y cofundador del ISTAS, que es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, de 1996 a 2008. Ha sido vicepresidente de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, presidente de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, miembro del Consejo Asesor de Medio Ambiente, del Consejo Nacional del Clima, del Think Tank Innovación en Energía, del Club Español de la Energía, EnerClub, y del Foro Consultivo de Medio Ambiente de la Unión Europea. Presidente del Consejo Rector de la Cátedra Universidad, Empresas, Sindicatos, Trabajo, Ambiente y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid y patrono fundador de la Fundación Renovables. Es autor de libros y artículos y ha tenido algunos premios que citaré para resumir: el Premio Nacional 28 de abril a la prevención de riesgos laborales en el año 2010, Premio a la trayectoria personal en defensa de la tierra en 2003 y Premio APIA, Asociación de Periodistas de Información Ambiental, en 2002. Autor del libro Los desafíos del cambio climático. Bueno, Joaquín, esta es tu casa, bienvenido. Estamos en una jornada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que pone además término a una serie de seminarios que junto con la Fundación, esta facultad y el Instituto de Resolución de Conflictos ha desarrollado. Por lo tanto, para nosotros es un honor que cierres este ciclo, que estés con nosotros y que a partir de este momento pues eres soberano de tu tiempo y de esta sesión. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Ramón, por la invitación, por tu amable presentación y por haber organizado este seminario, este ciclo, con asuntos que son tan decisivos para el presente y para el futuro de la sociedad. Yo les voy a hablar, tal como estaba previsto, sobre la situación y perspectivas de la Agenda post-2015 de Naciones Unidas, y les voy a hablar de ello desde la perspectiva de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. El esquema que voy a seguir en estos 40 minutos de exposición, más o menos, es el siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la pobreza y la desigualdad en el sur y en el norte, ¿no?, de este mundo, que es un mundo globalizado, de los datos y de los efectos que tiene esa situación. En segundo lugar, vamos a hablar de el balance de la Agenda de Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que han focalizado lo principal de la Agenda Global, Internacional, Mundial, en el seno de Naciones Unidas, y vamos a repasar cuáles eran esos objetivos y cuál es el nivel de cumplimiento de esos objetivos. En tercer lugar, vamos a hablar de la Agenda post-2015, que ya pasan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pasan a ser Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? La dimensión del desarrollo sostenible, la Conferencia Río 92, la Conferencia Río +20, y cuáles son los efectos sociales y económicos del deterioro ambiental, del cambio climático y de la agenda para una economía más baja en carbono, que esta dimensión ambiental va a configurar los nuevos objetivos, que ya van a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pasaremos a enumerar cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por el momento por el grupo de trabajo, que tendrá que aprobar o no la Asamblea de Naciones Unidas el año que viene, y dentro de esos objetivos
como todo lo voy a hacer desde la perspectiva de la OIT, desde la perspectiva del mundo del trabajo y de las relaciones laborales y de los derechos laborales, me voy a detener en aquellos que han sido la prioridad de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente el empleo productivo con trabajo decente y la protección social, cómo quedan en esa agenda, y bueno, y luego pues unas palabras de perspectiva a partir de ahí. Creo que en 40 minutos tendremos tiempo de hablar de todo ello. Y bueno, les digo que les hablo desde la perspectiva de la OIT. ¿Qué es la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, la agencia de Naciones Unidas especializada en los asuntos del trabajo. ¿Qué es lo que tenemos en común y qué es lo que nos hace diferente del resto de organizaciones internacionales, incluido del resto de agencias del sistema de Naciones Unidas? Lo que nos hace diferentes son tres cosas. La primera, que la OIT nació antes que Naciones Unidas. La OIT tiene casi 100 años. Nació en 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial, esa guerra sangrienta y absurda que nunca se debería haber producido, y que dio lugar después a la creación de la malograda Sociedad de Naciones, y dentro de la Sociedad de Naciones a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué deciden los gobiernos del mundo crear en 1919, después de esa guerra, una Organización Internacional del Trabajo? ¿Por qué? En la propia Constitución de la OIT se establece esa razón. ¿Por qué se constituye? Y la idea fundamental es una muy simple: no puede haber paz universal duradera sin justicia social. Esta es la idea que da lugar a la Constitución de la OIT. No habrá paz sin justicia, porque las malas condiciones de trabajo han sido fuente de injusticia, de descontento, de disturbio, de desequilibrios, de conflicto. Entonces, esta es la segunda idea. Dentro de la injusticia, las malas condiciones de trabajo forman parte de la injusticia social más clara, más evidente, y de todas las consecuencias que tiene ese descontento y ese sufrimiento que generan las malas condiciones de trabajo. Entonces, la tercera idea, que es la que da lugar a una organización, es: para resolver este asunto será necesario que existan unas reglas mínimas de derechos del trabajo. Y estas reglas mínimas tienen que ser internacionales, tienen que ser mundiales, porque si un país no respeta esas reglas, pone en riesgo el que los demás países las vayan a respetar. Bueno, ya digo, hace casi 100 años se constituyó la Organización Internacional del Trabajo por estas razones. Parece que 100 años después sigue siendo necesaria, por las cosas que que observamos cotidianamente y en las que vamos a profundizar. Esta es la primera característica: nace antes mismo que las Naciones Unidas, que nacen después, en el 45-46, después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, la Constitución de la OIT, y particularmente una reforma constitucional que tiene la OIT, que es la llamada Declaración de Filadelfia, van a inspirar luego lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es lo que le da la legitimidad fundamental al sistema de Naciones Unidas. La segunda diferencia de la OIT con el resto es que la OIT es una organización que elabora normas internacionales del trabajo, derivadas de esas ideas constitucionales. Es decir, ¿las normas qué son? Las normas son leyes internacionales. O sea que es una organización eminentemente legislativa. No es común que las organizaciones del sistema de Naciones Unidas elaboren leyes. Las leyes internacionales suelen ser tratados o convenios. Caso fundamental, los tratados suelen ser más bilaterales o multilaterales parciales, pueden ser comerciales, pueden ser militares. La OTAN es un tratado. Y los convenios se suelen corresponder más con lo que produce el sistema de Naciones Unidas, convenios multilaterales que afectan al conjunto de los países del mundo. De hecho, hay 193 países en el sistema de Naciones Unidas, prácticamente todos. 184 de ellos forman parte de la Organización Internacional del Trabajo, que es prácticamente son organizaciones multilaterales globales.
Entonces, las demás no crean convenios. De vez en cuando hay algún convenio, el más famoso de los últimos tiempos ha sido el convenio de cambio climático, que tiene muchísimas repercusiones, pero hay convenios de otra mucha naturaleza. Bueno, la OIT lo que fundamentalmente hace es producir convenios y normas internacionales, además de convenios, hay recomendaciones, hay declaraciones, en fin, hay distintas normas de distinto rango, pero son convenios. Y de hecho ha producido 189 convenios. Hace 2 años se aprobó el convenio número 189. No es poca cosa de producción de leyes internacionales, que era sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. No me da tiempo ahora a entrar en un asunto que es interesante, porque ¿por qué ha tardado tanto cuando otros sectores tienen convenios desde los años 20, de los años 30, este sector? Bueno, porque son mujeres, son migrantes en su mayoría, hay unos 152 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo. Digo trabajadores, la mayoría son trabajadoras, más del 90%, son migrantes. Además, su relación laboral no es una relación como en una empresa, que es colectiva. Normalmente el sitio donde trabajan es un domicilio, donde hay una relación muy individualizada y por lo tanto están muy dispersas. Es difícil que organicen asociaciones de trabajadores, sindicatos. En fin, por eso ha tardado tanto. Pero ya hay convenio 189 para que estas personas, estas mujeres trabajadoras, tengan derechos, porque más del 90%, el 92% de las trabajadoras de estos 50 millones de trabajadoras domésticas no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores. Entonces, para que tengan los mismos. Bueno, esto es la OIT. La tercera singularidad es que esta Cámara Legislativa Mundial, que es la OIT sobre asuntos de derecho del trabajo, adopta sus convenios, sus normas, con una legitimidad reforzada, porque a diferencia del resto de agencias de Naciones Unidas, la OIT no está compuesta solo por los gobiernos, sino que la OIT está compuesta por los gobiernos y por la sociedad civil. Que en el caso del trabajo, ¿cuál es la sociedad civil? Pues los empresarios y los trabajadores. Esos son la sociedad civil. Bueno, pues los empresarios y los trabajadores tienen representación al mismo nivel que los gobiernos. O sea, de hecho, cada Estado miembro tiene 4 delegados en la organización. 2 son de gobierno, 1 es de los trabajadores, otro es de los empleadores. No de manera consultiva, sino de manera resolutiva. Tienen la misma capacidad de proponer y de votar. Es como si fuera un parlamento en España en que la mitad de los diputados fueran electos en elecciones políticas y la otra mitad de los diputados fueran electos en elecciones de grupos de interés. En este caso, si eran para asuntos del trabajo, de empresarios o de trabajadores. Esto lo hace singular y además esto daría para hablar mucho en tiempos donde se habla de la crisis de las instituciones, de la democracia representativa y de cómo puede haber otras formas de participación democrática que pueden llegar incluso hasta el legislativo, hasta legislar. No hay nada que lo impida. En la OIT lo llevamos 100 años haciendo y lo que hace es dar legitimidad reforzada. Bien. Entonces la OIT se dedica a esto, a que hay unas normas mínimas con derechos. Esto tiene repercusiones, porque esas normas van a ser vinculantes para los países. ¿Cuándo son vinculantes? Bueno, cuando los países lo ratifican. Normalmente todavía no existe un gobierno mundial. El sistema de Naciones Unidas somos parte del proyecto de creación de un gobierno mundial, pero no somos todavía un gobierno mundial. Los estados tienen su soberanía y por lo tanto las leyes de los estados las hacen los legislativos de los estados. Para que un convenio OIT sea vinculante es necesario que el legislativo del país en cuestión lo ratifique. O sea, los representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores adoptan el convenio, pero luego son el legislativo de cada país el que decide si ese convenio es vinculante o no para ese país. ¿De acuerdo? Salvo en lo que se considera los derechos fundamentales del trabajo. Lo que son los derechos fundamentales del trabajo son obligados para todos los países, hayan ratificado o no los convenios que hacen referencia. ¿Y cuáles son estos derechos fundamentales del trabajo? Hacen referencia a 4 asuntos. 1, la erradicación del trabajo infantil.
Otro, la eliminación del trabajo forzoso o esclavo. Otro, la no discriminación, ni por edad, ni por género, ni por raza, ni por religión, ni por ideas políticas, en fin, la no discriminación en el empleo. Y el cuarto, los derechos sindicales y de negociación colectiva, es decir, los derechos de los trabajadores a agruparse y a formar sindicatos, a organizar esos sindicatos a nivel local, de rama, nacional e internacional, y a reunirse y a organizarse y movilizarse y todo esto, y el derecho a negociación colectiva, es decir, el derecho a acordar acuerdos, convenios sectoriales, de empresa, en fin, nacionales, lo que sea, convenios que sean vinculantes y que obliguen a las partes. El derecho de este también implica el derecho a las asociaciones empresariales a organizarse, porque si no hay asociaciones empresariales tampoco puede haber convenios colectivos. Esos son acuerdos entre partes que van a obligar a todas las empresas de ese sector, por ejemplo. Y eso implica que representantes de unos y otros tienen que tener la legitimidad y la posibilidad de acordarlo. Estos son los derechos fundamentales y estos son obligados para todos los países, hayan ratificado o no los convenios, que en este caso además son 2 convenios por cada tema. A partir de ahí la OIT tiene pues sus sistemas de control, de seguimiento en la aplicación de esos convenios y sus mecanismos de reclamación o de queja cuando no se cumplen esos convenios y esos derechos. En un mundo globalizado como el actual eso es más necesario que nunca, porque es un mundo competitivo, muy duro entre empresas, sectores, países, que tienen que tener unas mínimas reglas comunes. Si no hay unas mínimas reglas comunes, particularmente en derecho del trabajo, esa competencia se hace en condiciones totalmente desiguales y acaba afectando muy negativamente al derecho del trabajo. No me voy a extender más sobre, desde la perspectiva de la cual les voy a hablar de los demás puntos. Bueno, ¿cuál es la situación de pobreza y desigualdad en el mundo? 85 personas, 85, más o menos el doble de los que estamos aquí, acumulan tanta riqueza como 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial. Ese es el mundo actual. De hecho, el 0,5% de la población mundial acumula el 70% de la riqueza. Y el 20% que menos tiene, solo tiene acceso al 2% de la riqueza. Nunca, nunca en la historia de la humanidad la desigualdad ha sido tan grande. Nunca. No así la pobreza. O sea, la pobreza existe. Hay 1.200 millones de personas en el mundo actualmente que no tienen ni siquiera 1,25 dólares al día. Y otros tantos, un poco más, 1.400 millones de personas que no llegan a 2,5 dólares al día. Es decir, que tenemos el 50%, el 55%, el 51% de la población mundial, esa mitad que tiene tanto como 85, que no tienen 2,5 dólares al día. Y eso tiene que ver con que 85 acumulan todo lo demás. Porque esa acumulación de riqueza en esas 85 personas o en ese 0,5% de la población mundial que tiene el 70% de la riqueza, no disponen solo de la riqueza, disponen también de una capacidad de decisión económica, social y política impresionante. Es decir, que esta desigualdad está íntimamente relacionada con la democracia, con la posibilidad de quién toma las decisiones, en función de qué se toman las decisiones y en beneficio de quién se toman las decisiones. Si quien toma las decisiones es ese 0,5%, las tomará principalmente para preservar sus beneficios. De ahí que la desigualdad sea creciente en el mundo. ¿Y qué pasa con la pobreza? He dicho las cifras. ¿A quién afecta? Va a afectar sobre todo
pues a las comunidades más vulnerables, a las comunidades indígenas, a los migrantes. Migrantes hay, ha habido y habrá. El fenómeno de las migraciones es un fenómeno que acompaña la historia de la humanidad desde sus inicios y que en estos tiempos es un fenómeno creciente, no menguante, y va a seguir creciendo, no menguando. Y eso debe acompañar las políticas de migración, que deben ser políticas de migración desde una perspectiva de derechos, no otra, desde la perspectiva de la OIT. Bueno, son las comunidades más golpeadas, las mujeres. Obviamente, la desigualdad es clarísima en género, no solo por arriba, no solo que no tienen acceso a los puestos de dirección o que sus salarios son el 30% menores que los de los hombres, es que son las pobres, es que es donde se concentra principalmente la pobreza. Eso es un asunto muy serio, no es solo un asunto de aspectos culturales, sino que también tiene su traducción material que va a configurar esos aspectos culturales. Y se concentra en segmentos de trabajadores que o bien no tienen empleo, o bien tienen empleo precario o informal. Eso es donde se concentra principalmente. Hay 204 millones de desempleados en el mundo. De ellos, 75 millones son jóvenes que buscan un empleo y no lo encuentran. Y es creciente. Las perspectivas mundiales sobre el empleo son sombrías. Son sombrías. Hay unos 40 millones más o menos, 30 y tantos, 40 y tantos millones de jóvenes que cada año entran en lo que se llama el mercado de trabajo, buscando un trabajo que no van a encontrar. Esto significa que para resolver la situación, en la próxima década habría que crear 400, 500 millones de empleos. Teniendo en cuenta que existen 200 millones de desempleados y 40 millones creciendo, 50 al final de la década, nuevos buscando empleo, hay que tener unas economías que generen 400, 500 millones de nuevos empleos. Si no, vamos a conocer lo que está llamando como la generación perdida. Y eso tendrá consecuencias económicas indudablemente, sociales como no, también políticas. No me da tiempo a entrar a profundizar en esto, pero es así. Entonces, el desempleo ahí está. Bueno, he dicho que hay 200 millones de desempleados, pero es que hay casi 200 millones de niñas y niños trabajando. 168 millones, para ser más precisos. ¿Qué mundo es este? Donde los adultos no encuentran empleo para poder sobrevivir ellos y su entorno, sus familias, y sin embargo hay niños que deberían estar en la escuela y jugando y están trabajando explotados y jugándose su futuro, porque un niño no es un adulto pequeño, un niño es una persona en formación. Esa niña, ese niño que está trabajando, está teniendo unos efectos físicos y psicológicos en su desarrollo que les van a condicionar. O sea, manipular cargas pesadas, estar expuestos a tóxicos, largas horas y noches de trabajo, todo esto tiene unas repercusiones en su desarrollo de todo tipo, óseo, muscular, psicológico, impresionante. La exposición a químicos va a acabar afectándoles a muchas enfermedades neurológicas. ¿Qué mundo es este? Obviamente, esta desigualdad genera injusticia social. Ya hemos hablado antes de cómo además no puede haber paz duradera si no hay justicia social. Pero hay otra dimensión de la desigualdad a la que cada vez se le está prestando más atención, y es la dimensión económica. El club de Davos, el foro de Davos, que es donde el club de la élite económica y financiera internacional, que se reúne cada año en la ciudad suiza de Davos, analizaba creo que fue la última sesión o la penúltima de sus sesiones, analizaba cuáles son los riesgos mundiales, los riesgos para el desarrollo de las sociedades y el desarrollo económico, que es el interés principal.
Y el riesgo principal para el desarrollo económico, sin duda alguna, muy por encima de cualquier otro de los demás, era la desigualdad. O sea, la desigualdad se ha convertido en un tapón al desarrollo económico. Y eso es algo que se puede observar a nivel mundial y algo que se puede observar a nivel local. Por ejemplo, si analizamos la situación española ahora mismo, donde hay cierta recuperación económica que está ahí, e incluso cierta recuperación del empleo que está ahí, el riesgo mayor que tiene esa recuperación para pasar de una recuperación incipiente a una recuperación vigorosa es la desigualdad. La crisis y la austeridad han generado una caída de los ingresos tal, vía desempleo, vía caída de los salarios, vía deterioro del trabajo, porque el trabajo que se crea es parte tiempo parcial, por ejemplo, que implica muchos menos ingresos, trabajo de trabajadores autónomos, que concentran lo principal segmento de los trabajadores pobres. La mayoría de los trabajadores pobres están en los trabajadores autónomos. Bueno, eso ha significado una caída de ingresos tal que los beneficios que están teniendo las empresas en esta recuperación no pueden ir a la economía productiva, porque los servicios o productos que vayan a generar no hay demanda agregada que los vaya a comprar. Y entonces van de nuevo a economía financiera, a la bolsa, a recomprar deuda, en fin, a economía financiera, que puede crear una nueva burbuja, no de las dimensiones de la anterior, pero sí podría crear una nueva burbuja. Esto, ya digo, lo podemos observar a nivel mundial y lo podemos observar a nivel local. Por lo tanto, acometer de frente la desigualdad es una necesidad crucial ahora mismo de las sociedades, no solo por una razón de justicia social, que ya por sí mismo lo haría, obligatorio, sino también porque el desarrollo económico puede colapsar si no se resuelven los asuntos de desigualdad. Este fenómeno no es solo de ahora. Ya a finales del milenio pasado, los gobiernos del mundo se daban cuenta de estas situaciones de desigualdad y tenían presiones de las sociedades para resolver estas situaciones. Era un mundo en el que la globalización llevaba ya una década de expansión fortísima y esa misma globalización encontraba muchas dificultades por la situación de pobreza y desigualdad. De ahí que en el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se reúnen todos los gobiernos, jefes de Estado, en este caso del mundo, decidieron adoptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fue un asunto muy interesante, está siendo un asunto muy interesante. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos los responsables principales políticos de las sociedades, de los estados, de los países, se ponen de acuerdo no en algo que es declarativo solamente, sino se ponen de acuerdo, o sea, adoptan una decisión que tiene dos componentes de interés. Primero, en unos objetivos que tienen números, o sea, en unos objetivos cuantificados. Y segundo, en unos objetivos con fecha, porque declaraciones generales ha habido muchas. Algunas son necesarias, acuerdos, convenios, etcétera. Pero programas, también ha habido muchos, pero programas con objetivos concretos y con fecha no ha habido tantos. Y de ahí nacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son 8. Erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH-Sida, en fin, el paludismo y otras pandemias contagiosas, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar la Alianza Mundial para el Desarrollo. Estos eran, y como digo, eran cuantificados. ¿Cuánto? Hay que erradicar la pobreza a la mitad. ¿Para cuándo? Para 2015. Y así eran los objetivos. Hay que terminar con la mortalidad infantil, o uno muy concreto, hay que terminar con la mortalidad materna, de las mujeres en embarazo y maternidad, parto, etcétera, que es un objetivo, decía, pues hay que conseguirlo. No podemos vivir en un mundo tan desarrollado y que sigan muriendo las mujeres como a cientos de miles cada año en situación de maternidad, por embarazo, el parto, etcétera. ¿Para cuándo? 2015.
un instrumento muy interesante. Nunca en la historia de la humanidad había habido un instrumento así. Bueno, ¿qué ha sido? Estamos ya en 2014, estamos ya en vísperas. ¿Qué ha sido de esto? Realmente ha tenido consecuencias y consecuencias positivas. O sea, por primera vez también, mucho tiempo, no se ha quedado en un programa que no tuviera resultados. Ha tenido resultados. La reducción de la pobreza, antes, bastante antes, hace ya 2 o 3 años, se consiguió reducir la pobreza a la mitad, me refiero a la pobreza extrema. Y 700 millones de personas salieron de esa pobreza extrema y, en fin, se han alcanzado objetivos interesantes. No obstante, sigue quedando todavía mucho. En mortalidad infantil, lo mismo, se ha reducido a la mitad. Antes había 90 por 1000 de mortalidad infantil, una cifra muy elevada, ahora hay 45 por 1000. Es una cifra, es la mitad, pero sigue siendo muy elevada. Mortalidad de las mujeres, no se ha conseguido el objetivo. Y es uno de los fracasos mayores que existe. Es verdad que se ha reducido en un 45%, pero 300.000 mujeres al año siguen muriendo. Y eso es algo que no es aceptable en un mundo como el actual. Escolarización. Hoy el 90% de los niños y niñas están escolarizados en el mundo. Tienen acceso a la educación primaria. El objetivo se acerca mucho a su cumplimiento. Ese 10% donde no lo es, ¿qué sucede? Pues son normalmente asociados a situaciones y países en conflicto, donde es mucho más difícil de garantizarlo. Pero se ha alcanzado bastante. Esto a su vez ha tenido consecuencias positivas en otros objetivos. Antes les decía que 168 millones de niñas y niños están trabajando en el mundo, ahora. Pero es que son muchos menos de los que trabajaban al inicio del año 2000. Y eso tiene que ver con la escolarización. El trabajo infantil se ha reducido en más de un 30%. Y el trabajo peligroso, las peores formas de trabajo infantil, que llamamos, se ha reducido a la mitad. Hoy hay 85 millones de niñas y niños en esas peores formas de trabajo infantil, pero es que eran 170 millones hace 10 años. Y eso tiene que ver con la escolarización. O sea que hay objetivos que se mezclan. Donde hay una escuela, hay una maestra o un maestro que pregunta, mira a los niños que no han venido y va a ver a la familia y pregunta por ellos. Eso favorece. De hecho, hay un 11% de trabajadores, de niños en el mundo trabajando, un 11%, es una cifra muy elevada, pero que se corresponde bastante con ese 10%, 9% de niñas y niños que siguen sin escolarizar. Bueno, el acceso al agua. 2.300 millones de personas tienen acceso a agua potable que antes no tenían. O sea, realmente los resultados son notables y han sacado de la pobreza, de la miseria, de situaciones terribles, por debajo de la supervivencia, a miles de millones de personas. Por lo tanto, el objetivo, o sea, el instrumento ha aparecido como un instrumento valioso y ha aparecido la conveniencia de continuar con ese instrumento, de renovar ese instrumento. Hay que hacer balances, se está haciendo el balance, algunos datos los he dado, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que no, pero hay que preparar nuevos objetivos. Estos nuevos objetivos, ¿qué deben resolver que no resolvían los anteriores? Bueno, en primer lugar, tienen que ser más completos, porque los anteriores eran relativamente parciales. Tienen que aprovechar mejor las sinergias. He hablado de la sinergia entre escolarización y reducción del trabajo infantil. Y tienen que contemplar una dimensión que no contemplaban los anteriores, que es la dimensión ambiental. Los anteriores había un objetivo, el 7, que era garantizar la sostenibilidad ambiental. Ese objetivo no se ha conseguido. O sea, el mundo actual es más insostenible que en el año 2000. Si antes la humanidad consumía los recursos renovables que da el planeta, lo que se llama la capacidad de carga del planeta, que tiene, la consumía en el mes de octubre, ahora ya la consume en el mes de junio. O sea, la humanidad actual, las sociedades humanas, estamos usando los recursos como si tuviéramos 2 planetas y medio, y solo tenemos uno.
Entonces, esto no tiene mucha viabilidad en el futuro, se va a colapsar, sí o sí, si no hay un cambio radical. Entonces, ¿de qué sirve tener objetivos de desarrollo humano si la base sobre la cual se edifica el desarrollo humano, que son los recursos naturales, se deteriora de manera irreversible? Si por el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera producimos un calentamiento global que va a destruir nuestras economías, que va a inundar las áreas costeras donde viven el 73% de la población mundial, porque el nivel del mar subirá entre 7 y 15 metros si se deshiela la Antártida, y va a hacer caer la economía en no menos del 20% de la riqueza mundial. Eso es solo el cambio climático, pero ¿qué hay de los océanos? Cada vez hay más buques que salen a pescar, cada vez traen menos capturas de pesca. El deterioro, ya he hablado de la atmósfera, de los ríos, de la contaminación ambiental. 16.000 personas mueren al año en España por la contaminación ambiental, solo en España. Son cientos de miles en el mundo. O sea, o se aborda la cuestión ambiental y la sostenibilidad ambiental de una manera seria de verdad y se va a unas economías menos carbonizadas y a una producción mucho más limpia y más sostenible y a un sistema energético basado en energías renovables y no en combustibles fósiles, etcétera, o el desarrollo humano va a colapsar. A la Tierra le da igual, la Tierra va a seguir ahí dando vueltas, pero el desarrollo humano va a colapsar. Entonces, claro, era necesario introducir esta variable. Y esta variable no se empezaba de nuevo. En el año 92 hubo una cumbre en Río, y en esa cumbre no solo se identificaron las principales amenazas ambientales para el desarrollo humano, sino que también se identificaron las principales soluciones. En el año 2002, 10 años después de Río, hubo una cumbre en Johannesburgo, en la que se profundizó muchísimo más y se empezaron a plantear esta técnica de plantearse objetivos con plazos y objetivos cuantificados. Ya en Johannesburgo se hizo, luego Río más 20, toda esa creatividad, ese conocimiento se ha expuesto mucho más claramente, y la conexión entre las dimensiones de lo ambiental, lo económico y lo social, lo que se llama el desarrollo sostenible, está mucho más clara, y de ahí que se haya dicho, bueno, necesitamos unos objetivos de desarrollo sostenible, y por lo tanto necesitamos reconvertir lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio en objetivos de desarrollo sostenible. Es lo que se ha hecho. Y ahora lo que estamos hablando ya no es de ODMs, es de ODS. De esto, algunos igual es la primera vez que oís hablar de ello, pero os aseguro que en los próximos años vais a oír hablar mucho, mucho y mucho. Porque es ahora mismo la principal agenda de la humanidad. ¿Cómo ha abordado la OIT esto? La OIT, desde su perspectiva, que es la perspectiva del trabajo y del derecho del trabajo, ha planteado dos ideas básicas. Una de las principales fuentes de desigualdad es el trabajo, mejor dicho, la falta de trabajo, las malas condiciones de trabajo. Una de las vías de salida de la pobreza es el trabajo. Un trabajo productivo con trabajo decente permite a las personas salir de la pobreza. Lo otro son acciones puntuales que corren el riesgo de revertirse. De hecho, estos avances que ha habido a lo largo de estos 15 años desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio son avances que se han logrado mucho en la primera parte, pero en la segunda parte hemos visto ralentizarse las mejoras e incluso introducirse algunos retrocesos. Curiosamente, estos retrocesos han afectado más a los países desarrollados que a los países en desarrollo. También a algunos países en desarrollo por razones de conflicto, conflictos bélicos, o por razones de desastres ambientales, principalmente de la mano del cambio climático. Entonces hemos observado, podríamos observar esto. Y detrás de todo ello había un asunto que era el trabajo. El hecho de que hayan aparecido pobreza y más pobreza en los países desarrollados ha tenido que ver con cómo se han distribuido estos 200 millones de desempleados en esos países desarrollados.
donde hay países como Grecia con 26-27% de desempleo, España 25%, Portugal 20 y tantos, situaciones que no se habían dado. Entonces, bueno, para salir de la pobreza hace falta trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? No solo hace falta trabajo, hace falta trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente o trabajo digno? Habría sido una mejor traducción del decent work, pero bueno, al final se tradujo como trabajo decente, lo vamos a dejar ahí. Trabajo decente es un trabajo que tiene que ser formal, o sea, con un contrato, con un, en fin. 60% de los trabajadores en el mundo son informales, tiene que ser formal. Tiene que ser un trabajo sin discriminación. Hay demasiadas discriminaciones, y de todo tipo y en todas partes. La de género, por ejemplo, la vamos a encontrar en todas partes. Tiene que ser un trabajo en condiciones de salud y seguridad. 2.300.000 trabajadores mueren al año. 2.300.000 mueren al año a causa de las malas condiciones de trabajo por accidente o enfermedad. 2.300.000, mucho más que todas las guerras juntas. O sea, y eso no es trabajo decente. La gente sale de su casa, como les digo, sale de su casa a dejar en el trabajo su tiempo, que vale mucho, su inteligencia, porque los trabajos requieren conocimiento, requieren inteligencia, su esfuerzo, porque requiere también un esfuerzo físico, a veces penoso, pero bueno, van a dejar todo eso a cambio de un salario, pero no a cambio de su salud o de su vida. Entonces, esa es la tercera. Hemos dicho trabajo formal, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad, con un salario que permita vivir en condiciones dignas, vivir la persona y las personas que dependan de la persona que trabaja, en condiciones dignas. Ya hemos visto que el 49% solo el 49% de la población mundial tiene más de $2,50 al día. O sea que hay mucho recorrido. Y por último, con protección social. Dejo la protección social porque al final, porque es una de las claves también para salir de la pobreza y ha sido uno de los objetivos de la OIT dentro de la nueva agenda de objetivos de desarrollo del milenio. ¿Qué significa protección social? Una palabra que se usa mucho y a veces no se conoce bien. Protección social significa que cuando una persona no está en condiciones de trabajar, porque trabajando ya se puede ganar la vida, pero no está en condiciones de trabajar, la sociedad tiene que tener un operativo preparado que le permita a esa persona, a la familia, a los que tiene alrededor, que permita que esa persona pueda vivir en buenas condiciones. ¿Y quiénes no pueden estar en condiciones de trabajar? Los niños. Tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando, no tienen que trabajar, pero tienen necesidades de tener una escuela, de tener una educación, de tener una atención sanitaria, de tener unos ingresos para el gasto. Los mayores, que han trabajado ya a lo largo de su vida, pero llega un momento en que ya no pueden trabajar, necesitan un sistema de pensiones, de atención sanitaria, de atención a personas dependientes. Las personas que están en el desempleo necesitan que haya un sistema de atención al desempleo, porque no trabajan, porque no pueden, no hay trabajo. Las personas que enferman, sea por enfermedad común o sea por enfermedad laboral, o tienen un accidente, sea común o sea laboral. Las situaciones de maternidad. Todas esas situaciones en las que no te puedes ganar la vida trabajando. Y tiene que haber un sistema de protección social. Cuando hay un sistema de protección social, esa sociedad es resiliente. Esa resiliencia le permite abordar las adversidades. Si observamos, no tengo tiempo ahora, pero si observamos el último informe sobre desarrollo humano, que bueno, analiza cómo ha ido evolucionando el mundo, que dice parte de lo que yo explicaba aquí, de que ha habido una mejoría muy impresionante en la primera parte de la década del siglo, y en la última parte de la década y primeros años de la segunda década eso se ha estancado y se viene ralentizando. Habla de una situación que nosotros hablamos de shocks. Las sociedades tienen que poder atender dos situaciones de shock. Puede ser shock económico provocado por una crisis, o puede ser shock económico provocado por ejemplo, un problema ambiental, que cada vez va a haber más.
relacionado con cambio climático. Cuando hay un tifón en Filipinas, todas esas gentes que se quedan sin casa, millones de desplazados, esas gentes pierden su trabajo, pierden todo, hay una situación de shock que va a generar pobreza. Las sequías en el Cuerno de África van a generar pobreza, bueno, conflictos, se han recrudecido los conflictos, esas sequías son climáticas, ¿eh? Pero claro, pierden los recursos de vida porque afectan a la agricultura, en fin, todo eso. Entonces, para poder atender los shocks y tener unas sociedades resilientes, la clave es el sistema de protección social. ¿Qué pasa? Pues que solamente una pequeña parte de la humanidad tenemos acceso a un sistema de protección social completo. Cuando eres niño, pues vas a la escuela, te atienden sanitariamente, tus padres tienen dinero para pagarte las cosas que tienen que pagarte, cuando eres mayor tienes unas pensiones, luego se puede discutir si son mejores o no, en fin, si son todo lo dignas que deberían ser o no, si estos sistemas de protección social se están fortaleciendo o se están debilitando, eso sería otro debate, ¿eh? Pero hay. Ahora, eso solo de los 7.000 millones que tiene el planeta, solo 1.500 millones tienen acceso a esos sistemas. Y casi 5.000 millones, o sea, no, casi 4.000 millones, 3.800 millones, no tienen acceso a nada, porque otros lo tienen parcialmente. Entonces, instaurar sistemas de protección social, lo que llamamos niveles básicos de protección social, bueno, en el lenguaje internacional se le llama, con una traducción que tenemos nosotros, que son piso de protección social. Social Protection Floor es el nivel internacional y aquí se le llama piso de protección social, que la gente lo confunde un poco con eso, como hay lo del piso de protección oficial, lo confunde con una vivienda. No, es un nivel básico de protección social. Entonces, la OIT hemos estado interesados en que en la nueva agenda, esta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se incluyera el empleo con trabajo decente y la protección social. Estos han sido los dos objetivos fundamentales. No sé si tengo tiempo de leer, solamente leer la lista de los 17 objetivos que se han adoptado, teniendo en cuenta, como decía, cubrir algunas lagunas que antes no estaban. He contado las de OIT, el trabajo decente y la protección social, ¿eh? Si fuera de otra agencia habría contado otras. Entonces, esos 8 objetivos se han convertido en 17. Y cada uno de ellos se ha estructurado en una serie de metas, de manera que son 169 metas, ¿eh? De los objetivos. Y eso es lo que va a configurar la agenda. Si los jefes de Estado y de Gobierno en septiembre del año que viene aprueban lo que el grupo de trabajo ha realizado con negociaciones a todos los niveles y con una amplísima participación. Yo incluso antes de entrar como director de la OIT participé en uno de los grupos de trabajo justo sobre la dimensión social del cambio climático. O sea que digo que es un trabajo que viene de largo y en el que muchas decenas de miles de personas hemos participado en ello. Entonces los objetivos son, los voy a solamente leer, y luego ver cómo se encajan estos del trabajo decente y protección social en los otros. Los objetivos 17 son: 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Bueno, ahí tengo que decir una cosita. Ahora ya la fecha, la meta no va a ser no es 2015, es 2030. Entonces, objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Ese objetivo 1 luego se va a traducir en un 1.1, que es: para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida como las personas que viven con menos de $1,25 al día. Y para 2030 también, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres y mujeres, niños de todas las edades, que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Esto es porque ahora se habla de la pobreza a $1,25, pero hay otra concepción de pobreza que es la pobreza multidimensional, que no se mida solo por cuánto de ingresos se reciben, sino, por ejemplo, cuánto de acceso hay a la escuela, cuánto de acceso a agua potable, a servicios sanitarios, en fin, que son otros aspectos de medición de la pobreza muy importantes. Entonces, en la primera es erradicar totalmente, nadie tiene por qué tener ingresos inferiores a 1,25, en la segunda, que la mitad, o sea, reducir a la mitad los que, además de esa situación, tienen otras
que no tienen acceso a escuela o a sanidad, o en fin, ¿de acuerdo? Así se van definiendo, o sea que uno es el objetivo y las metas. He puesto solo el 1.1 y 1.2 para que vean de qué manera se enfocan. Objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Ya vemos ya la variable ambiental cómo entra por aquí. Tercero, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Salud no es solo ausencia de enfermedad, es bienestar, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el enfoque de salud no tiene que ser solo el enfoque como era en los primeros objetivos, conseguir reducir las muertes de SIDA, que se han reducido en 6,6, las de tuberculosis, que se han reducido en 20 millones, o las de malaria, que se han reducido en 2 millones, sino que ya va a venir otros enfoques, ¿no? Bueno. Objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. O sea, ya no solo es la primaria. Objetivo 5, lograr la igualdad entre géneros y el empobrecimiento de todas las mujeres y niñas. Hemos hablado de las mujeres pobres y de la discriminación de género, ahí está. Objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y saneamiento para todos. Objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9, construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10, reducir la desigualdad en y entre los países. Es muy interesante que haya puesto el en. Tomemos nota de que se crea desigualdad e incluso pobreza también en los países desarrollados. El en. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, si no colapsará el planeta, mejor dicho, las sociedades humanas en el planeta. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y 17, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estos son los 17 objetivos. Hemos visto cómo se encardinaban las metas. En el caso de los objetivos de la OIT, ¿cómo quedan los que hablaba? Pues bueno, pues en el objetivo 1 les he hablado del 1.1 y del 1.2, pero si nos vamos al 1.3, la meta es poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, el Social Protection Floor, que haya un nivel mínimo de protección social en todos los países para todos los habitantes. Y lograr para 2030 una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. En este sentido, pues hemos hecho buen trabajo y por lo menos ahora en lo que es la propuesta está incluido y la inclusión es ambiciosa, es muy ambiciosa. Construir sistemas de protección social no es un asunto fácil. Incluye, por ejemplo, que el 60% de trabajadores irregulares que hay en el mundo pasen a ser trabajadores regularizados. Porque si no, ¿de dónde vienen los ingresos para la protección social? Incluye sistemas de fiscalidad modernos y equitativos, porque si no, ¿de dónde vienen los ingresos? Y esto hay que hacerlo con antelación. Los sistemas de protección social europeos se empezaron a construir en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, que no son... O sea, eso es muy interesante, porque no se construyeron cuando ya las sociedades eran ricas. Se construyeron con niveles de renta per cápita equiparable, inferiores a los de los países actuales de renta media, media-baja, o sea, de países en desarrollo. Pero bueno, eso daría para otro debate. Está incluido
Y como habrán observado, hay un punto 8 dedicado directamente a este tema, al tema del trabajo, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y dentro de ellos vienen todos los determinado nivel de crecimiento per cápita, lograr mejorar la productividad. El 8.3 es clarísimo, también promover políticas orientadas a actividades productivas. Bueno, el 8.4, el que era clarísimo es el 8.5 respecto al trabajo de empleo, dice: para 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. O sea que hay una fecha, 2030, y hay una integración de consideraciones concretas que a conseguir, que no son poca cosa. El mundo avanzaría muchísimo en su justicia social de lograrse este objetivo. Y de hecho, bueno, hay referencias incluso concretas a los programas OIT para alcanzar los objetivos. En el 8B plantea, 8.10b, plantea para 2020 desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, que lo incluye. Bueno, pues como vemos ya tenemos agenda. O sea, en realidad, si esta agenda se llevara a cabo, se habrían resuelto muchos de los asuntos principales de la sociedad y su devenir estaría garantizado en condiciones más justas y más equitativas. ¿Se va a lograr o no? Depende. Primero se tiene que aprobar y después se tiene que vigilar que se cumplan y que se adopten las medidas para su cumplimiento. Una cosa interesante que ha hecho Naciones Unidas, y con esto acabo, es intentar estimular la participación de la sociedad. Aunque Naciones Unidas la forman los gobiernos, los que somos los oficinistas de Naciones Unidas, es decir, yo soy la Oficina Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo son los gobiernos, los sindicatos y los empresarios. Nosotros somos la oficina. Bueno, me refiero a los funcionarios del sistema o la gente que estamos ahí en el sistema. Sabemos claramente que los gobiernos necesitan que las sociedades empujen. Hemos promovido, por ejemplo, para poder establecer las importancias, las prioridades, una encuesta mundial que se llama My World, Mi Mundo. Y es una encuesta que ofrecemos para que la gente en todo el mundo pues vote. Y estamos consiguiendo resultados interesantes. Hay 5 millones de personas que han rellenado la encuesta, que han contestado la encuesta, sobre cuáles son las prioridades, qué mundo quiere. Porque todo esto son acuerdos que se adoptan entre gobiernos, claro que son representativos, organizaciones sociales, claro que son representativas, pero también hay que preguntar directamente a la gente. Nos han contestado 5 millones, de momento. Queremos que al menos tener 7 millones, un 1 por 1000 de la población mundial. Y de hecho la oficina de la OIT, con otras agencias de Naciones Unidas, vamos a lanzar en Navidades toda una campaña para que se conteste. En esos 5 millones, ¿qué quiere la gente? La gente quiere 4 cosas. Quiere educación, la primera de todas. Quiere atención sanitaria, la segunda. Quiere empleo, la tercera. Y eso legitima bastante el trabajo que hemos venido haciendo por lo del empleo. Y quiere gobiernos honestos y transparentes. Porque sabe que si no hay gobiernos honestos y transparentes, nada de esto se va a conseguir. Muchas gracias por su atención.